Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística firmaron ayer un convenio que prevé, entre otras cosas, la realización cada 2 años de una encuesta sobre victimización. Este tipo de estudios solo se efectuó una vez en el país en 2017. En estos sondeos se hacen preguntas directamente a los hogares a propósito de criminalidad y violencia. Según el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, se trata de una medición complementaria a la de las denuncias, donde usualmente, en especial en los crímenes menos importantes, suele haber un subreporte. Dijo además que las encuestas sobre victimización indagan sobre otros fenómenos, por ejemplo, cómo se altera el comportamiento normal de las personas ante fenómenos de criminalidad. Por su lado, el ministro Nicolás Martinelli consideró que este trabajo le dará a su cartera una visión clara de la realidad social. La encuesta nos va a permitir conocer de primera mano el termómetro social y sobre todo establecer un punto de partida para que nuestros equipos de seguridad impulsen iniciativas adaptadas a lo que sucede en la población, a lo que le sucede a nuestra gente. Esta decisión además es el resultado de un consenso político de ir hacia un Estado cada vez más transparente. Es la decisión de poner sobre la mesa lo que está pasando de forma profesional, con valentía para afrontar la realidad y con la firmeza para darle a la sociedad las respuestas que necesita. Vamos a profundizar en esta noticia que ayer tomó cuerpo, ayer se confirmó. Había ya trascendidos, incluso habíamos tenido otros enfoques cuando de esto se hablaba, cuando se consideraba esta posibilidad. Estamos para eso en línea justamente con el economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Aboal, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina, buenos días, Emiliano. Muchas gracias por el contacto, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Una primera consideración. A ver, usted explicó ayer que este convenio con el Ministerio del Interior en realidad implica 3 líneas de trabajo. Mencionábamos recién la encuesta de victimización, que es la que se le da más trascendencia. Expliquemos a ver en concreto, ¿qué es lo que aporta esta herramienta? Sí, después podemos profundizar un poco en los otros puntos que creo que también son importantes, pero yo creo que es un gran paso el que el instituto comience a generar encuestas de victimización permanentes y periódicas. Yo creo que estas dos palabras finales son muy importantes. El instituto ya había hecho una encuesta de forma previa en el año 2017, pero como un proceso por única vez, digamos, ¿no? Y bueno, las encuestas de victimización, la ventaja que tienen es que van a consultar directamente a los ciudadanos, a las personas, a los hogares, y van a indagar, por una parte, si sufrieron algún hecho delictivo, digamos, algún elemento vinculado a la criminalidad o a la violencia. Esto, por una parte, blinda de alguna forma a estos elementos que sabemos que existen en las estadísticas provenientes de denuncias en Uruguay y en el mundo, de que hay subreporte, ¿no? Y puede haber también subregistro. Las dos cosas son elementos que son conocidos, que afectan a las estadísticas provenientes de registros administrativos. Es decir, eso, por ejemplo, estoy pensando en los delitos a veces menores, ¿no? Donde la gente dice, no, es más engorroso ir hasta la comisaría o hacer la denuncia que lo que termino teniendo. Exacto. Digamos, la otra cosa que permiten las encuestas de victimización es lo que mencionas. Uno allí puede indagar si se hizo la denuncia o no, y por tanto uno tiene una medición de la brecha entre la ocurrencia de estos delitos o episodios de violencia y lo que fue reportado. Entonces, incluso es un instrumento para evaluar el tamaño de esa brecha en el tiempo, ¿no? Es otra de las utilidades que tiene la encuesta de victimización. Además, permite, por ejemplo, una identificación del perfil de aquellas personas que han sido víctimas de la criminalidad o de la violencia
no sé, identificar en qué barrios usualmente viven, digamos, qué características etarias tienen, es decir, un montón de elementos que permite tener un perfil de dónde está ocurriendo estos fenómenos. Y además, también elementos que tienen que ver con la sensación, digamos, de inseguridad y la alteración de patrones de comportamiento a consecuencia de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, dejo de ir al cine, no sé, dejo de salir de noche. Ya ¿Se no consulta salgo. incluso ese tipo de preguntas? ¿Están específicamente en este tipo de formularios? Sí, usualmente estas preguntas están en este tipo de formulario. O sea, ¿qué cosas altera de su vida cotidiana por, por el factor de la De inseguridad? inseguridad, correcto, correcto. Si bien hay que decirlo que nosotros lo que vamos a comenzar ahora es un proceso justamente de definición del cuestionario, si bien hay estándares a nivel internacional. Usualmente los estándares que se siguen son los del Centro de Excelencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, junto con Naciones Unidas, la Agencia para Drogas y Crimen, tienen un centro de excelencia donde se definen estándares para que los países, digamos, adopten y por tanto también que estas estadísticas sean comparables a nivel internacional. Pero siempre, por supuesto, uno puede tener adicionar algún módulo, quitar algún otro, qué sé yo. Digo, allí pueden haber pequeños ajustes, más allá de que hay una estructura en general bastante común y estandarizada de este tipo de encuestas, ¿no? Lo otro que hay que decir es que esto no sustituye a las estadísticas provenientes de denuncias, es un complemento, ¿no? Las estadísticas provenientes de denuncia tienen una ventaja digamos que a su vez es una desventaja de la encuesta de victimización, que tienen alta frecuencia, ¿no? La denuncia, uno tiene cifras diarias de lo que está ocurriendo, y además uno tiene de alguna forma una cantidad mucho más grande que una muestra de una encuesta. Por tanto, uno puede tener desagregaciones mucho más amplias de lo que está ocurriendo en zonas geográficas mucho más pequeñas. La encuesta va a dar un panorama bastante más global y menos desagregado a nivel geográfico, porque bueno, la potencia de la muestra no es lo mismo que la potencia de decenas de miles de denuncias de algún delito en particular, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, obviamente es un instrumento sumamente útil, ¿no? Porque va a permitir tener todo este tipo de elementos que usted señalaba para adoptar medidas. Ahora, mi consulta es, desde hace meses que se viene hablando de esto, ¿no? De la posibilidad de la encuesta de victimización, se la señala como, por ejemplo, un elemento que surgió de los diálogos multipartidarios, ¿no? En materia de seguridad pública, donde había cierto acuerdo entre todos los partidos, más allá de que después hayan firmado o no el documento, ¿no? Pero mi consulta es por lo siguiente, y usted señaló ayer que se va a empezar a instrumentar recién a fines de este año, ¿no? O comienzos de 2025. ¿Por qué se demora en ese sentido? Bueno, a ver, nosotros... pero yo querría decir un elemento anterior que no lo mencioné, que yo creo que también es una virtud de este tipo de relevamiento, que tiene que ver con que esté en el Instituto Nacional de Estadística, y la forma que está planteado es, digamos, más allá de que el financiamiento de la primera encuesta, lo que está planteado que provenga de recursos del Ministerio del Interior, la idea es que luego, bueno, estos sean recursos directamente que se vuelquen al Instituto Nacional de Estadística, y por tanto acá no es una encuesta que el Instituto provea al Ministerio del Interior, como fue el caso, por ejemplo, de la encuesta 2017, donde era un encargo, digamos, del Ministerio del Interior, y esa encuesta se le hacía hacia el Ministerio del Interior. Entonces creo que eso también genera, un elemento que creo que es positivo en términos de la institucionalidad. Pero a ver si le entendí bien, pasa a ser una encuesta del INE, de las habituales, después. Exactamente, pasaría a ser una encuesta permanente de las habituales que realiza el INE, y no de los que nosotros llamamos proyectos especiales que hacemos para otros organismos, y la encuesta, la hacemos por encargo
de otro organismo y usualmente ocurre una vez cada tanto, ¿no? Entonces, esto que usted subraya implica que independencia, implica claro, sí, esto va a ser una encuesta que es, digamos, o sea, el convenio de alguna forma lo que marca es el interés del Ministerio del Interior, y digamos, la fuente de la primera encuesta va a provenir de recursos del Ministerio del Interior que aprovecho a decir que todavía no están en el INE, y esto es uno de los motivos por los cuales todavía, digamos, no podemos hacer la ejecución de los recursos. Pero luego la idea es que, digamos, esto sea una encuesta que esté financiada con presupuesto del INE. O sea, seguramente en el 2025 allí habrá que incluir como una partida dentro del presupuesto normal del INE en la ley de presupuesto. Usted lo señala como una garantía, de algún modo. Yo lo señalo como un elemento, deseable, dada más muchas discusiones que sabemos que llevan años en torno a las cifras, y no, digamos, discusiones que se procesen sobre las tendencias de las cifras, ¿no? Sino se discute el número. Por tanto, yo creo que esto es positivo y es un rol que cumple los cines de forma normal, justamente, ¿no? Nosotros nos encargamos de producir varias cifras que son sensibles y están hechas por fuera de organismos que puedan estar siendo eventualmente evaluados con esto, ¿no? Entonces, a propósito de lo que le preguntaba Romina, de por qué recién a fines de año o el año próximo, usted ya mencionó un motivo, la falta de presupuesto, no hay rubros todavía. Claro, no, por eso, todavía el dinero no ha ido hasta el INE, así que, digamos, ayer firmamos el acuerdo, esto tiene que llegar el dinero, y además, por supuesto, hay un proceso como en cualquier encuesta de conformación definición del formulario, definición de la muestra, armado de los equipos, porque hay que recordar que esta es una encuesta, digamos, en este momento excepcional para el INE, por lo tanto nosotros tendremos que, por supuesto, digamos, salir a contratar encuestadores, todo ese proceso, ¿no? Esta encuesta se hace presencial. Esta es una encuesta presencial. ¿Cómo se hace? Preguntan algunos oyentes eso, ¿no? ¿A quién se le realiza las preguntas? Bueno, se usa, digamos, usualmente es un informante un informante calificado del hogar. ¿Es una persona de cada hogar encuestado? Sí. Y esto se hace, además, va a tener una cobertura nacional, o sea que se va a hacer en todo el país. Así que, bueno, es una encuesta grande, es de las encuestas más grandes que haría el instituto. Todavía no tenemos el tamaño de muestra, pero seguramente estaremos hablando de una encuesta de 7.000, 8.000 casos en todo el país. O sea que es una encuesta muy grande, ¿no? ¿Alguna pregunta más sobre la encuesta, Romina? Sí, y que se hace en particular, ¿verdad? Solamente el equipo del INE va a salir a hacer esa encuesta, no es que se sume algún dato como, por ejemplo, las otras encuestas habituales. Bueno, el planteamiento de la encuesta de victimización en sí mismo es una encuesta independiente, no tiene nada que ver con ninguna otra encuesta. También está planteado un elemento dentro del acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de incluir un módulo pequeño, tiene que ser necesariamente pequeño, a la encuesta continua de hogares, para que podamos tener cifras con mayor frecuencia, porque, digamos, a partir de esto vamos a tener una cifra cada 2 años, ¿no? Entonces, allí también vamos a estar trabajando a la brevedad para la definición de un módulo que tiene que ser muy pequeño, porque la encuesta de hogares ya es grande, no podemos recargarla, pero sí para tal vez identificar la incidencia de los principales delitos, ¿no? No sé, hurto, rapiñas, los delitos más comunes, porque además la encuesta continua de hogares no va a tener, y en general estas encuestas no tienen mucha potencia para captar delitos que sean raros, por un tema de la muestra, ¿no? No tienen la potencia suficiente, pero sí aquellos que son más comunes. Así que también vamos a estar trabajando de forma paralela en la definición de un módulo pequeño para la inclusión en la encuesta continua de hogares. Quiero preguntarle por los otros 2 ejes. Uno tiene que ver, que implicaron este acuerdo, ¿no? Uno tiene que ver con la aplicación de la norma de calidad del INE a los registros del Ministerio del Interior usados como instrumento para estadísticas habitualmente publicadas. ¿Podemos explicar brevemente qué implica eso?
el INE por primera vez en el año 2022 lanzó una norma de calidad para, evaluar las operaciones estadísticas de, eventualmente las propias, pero también es una norma, digamos, de aplicación a cualquier otra operación estadística del Sistema Estadístico Nacional, del cual además el observatorio del Ministerio es parte del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, el convenio establece la colaboración para aplicar esa norma, que básicamente el resultado final es una calificación y recomendaciones para mejorar esa calificación. Entonces, y eso evalúa todo el proceso, ¿no? Evalúa el proceso desde la toma del dato hasta la publicación del informe. Por tanto, allí va a haber una calificación y recomendaciones. No sé, bueno, se debe, digamos, publicar de esta forma, con estos estándares, o recomendaciones en el punto inicial, ¿no? Bueno, la toma del dato, recomendamos que se haga de esta forma. ¿Se vuelven como una especie de auditores, podríamos decir? Es una especie de auditoría, sí, es una especie de auditoría. Además, el convenio que firmamos con el Ministerio del Interior ayer, allí queda muy claro de que, bueno, el instituto va a tener, digamos, completa independencia para tener acceso a todo lo que solicite. Así que, digamos, eso está establecido en el propio convenio, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es positivo también. Y además hay que pensarlo esto no como algo, digamos, que se da una vez en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Digamos, esto tiene que ser un proceso continuo. Nosotros vamos a tener, por supuesto, una intervención ahora en sentido de hacer esta evaluación con recomendaciones, pero esto debería ser una buena práctica de hacerlo, no sé, cada 3, 4 años, porque, bueno, la calidad no es un concepto estático, es un elemento dinámico y cada tanto se debería hacerlo nuevamente para evaluar si se fue mejorando o no, y nuevas recomendaciones, ¿no? Bien, y el último eje que se incluyó dentro del convenio implica la posibilidad, se señala, de que el Ministerio del Interior aporte al INE datos vinculados con las denuncias. ¿Esto con qué fines, qué instrumentación va a tener? Claro, lo que ocurre es que el Ministerio del Interior usualmente tiene demanda por sus datos de investigadores. Es más, cuento una anécdota, yo en el pasado hice algunas investigaciones vinculadas a estos temas y tuve bajo algunas condiciones accesos digamos, a este tipo de información. Esto hablo de ya a esta altura, no sé, 15 a 20 años atrás. Pero digamos, el Ministerio usualmente tiene ciertas limitaciones para brindar esta información, y además no tiene un expertise de brindarlos en ámbitos controlados como lo tiene el INE. Entonces, el objetivo de esto es facilitar el acceso por parte de los investigadores e incluso facilitar la realización de trabajos de investigación para el propio Ministerio del Interior, de investigadores privados o de la Universidad de la República, en un ambiente seguro. Entonces, el objetivo es que el Ministerio pueda brindar estos datos, y nosotros tenemos un laboratorio de microdatos en un ambiente seguro donde los investigadores pueden realizar análisis, y allí, bueno, hay un montón de controles, por ejemplo, para no violar elementos que tengan que ver con el secreto estadístico, etcétera. Uh-huh. Entonces, este es un tercer punto que yo creo que es bien importante, porque agrega potencia en términos del análisis de lo que está ocurriendo por parte de mucho más gente, ¿no? Uh-huh. Por parte de muchos investigadores. Entonces, esto va a generar mucha inteligencia, si se quiere, de alguna forma, en el sentido de generar mucho análisis de los datos y bueno, en un ambiente protegido y seguro. Así que yo creo que este punto también es relevante. Pero esa información va a ser para uso del propio ministerio. Bueno, a ver, está planteado un primer uso con investigadores que quieren analizar, digamos, algunos temas vinculados a conversaciones que tienen con el Ministerio del Interior, pero uh-huh. podrían estar perfectamente abiertos a cualquier otro investigador
que solicite el acceso al laboratorio de microdatos bajo los estándares que el mismo tiene y bajo las condiciones que el mismo tiene. O sea que podrían acceder otros investigadores en ese ámbito controlado. Bien, perfecto. Economista Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos después, más adelante, a la instrumentación propiamente de la encuesta. Sí, yo creo que, y aprovecho ya en este cierre a decir que yo creo que el desafío más importante de esto es la continuidad. Yo creo que es importante, y es importante que esto tenga el mayor apoyo posible, más allá de este acuerdo específico con el Ministerio del Interior, para que esto permanezca hacia el futuro. Creo que es una buena noticia, pero es necesario que esto se le dé continuidad en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Emiliano, Romina. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.